Hace una semana, más o menos, mi equipo de fútbol, el Real Madrid, ahora yo sé, cuando empiezo a hablar de fútbol, no todos van a conectar conmigo porque no todos les interesa el fútbol, pero pensando un poquito en el tema de hoy, no pude evitar pensar en el partido que jugó el Real Madrid contra el que es considerado uno de los mejores equipos del mundo actualmente, el Manchester City, un equipo de Inglaterra. El partido era la vuelta de los cuartos de final del torneo, de la UEFA Champions League, como se llama. En otras palabras, ya se había jugado un partido en el estadio del Real Madrid, el partido de ida, y este era el partido decisivo, que determinaría cuál de los dos equipos clasificaría para las semifinales del torneo de clubes más importante del mundo. El partido de ida había terminado en empate a 3, así que ninguno de los dos equipos tenía ventaja sobre el otro, con la excepción de que el Manchester City estaba jugando en su propio estadio y tenía el apoyo de su público. Pues el partido fue disparejo, muy disparejo. Un equipo, el Manchester City, tuvo casi el 70% de posesión del balón, disparó a la portería del Real Madrid 22 veces y tuvo la oportunidad de tirar 18 corners. El Real Madrid, por su parte, tuvo solo el 30% de posesión del balón, disparó a la portería del Manchester City solo 8 veces y tuvo solo un córner en todo el partido. Se podría decir sin ningún problema que el Manchester City tuvo el dominio del partido en dos sentidos de la palabra dominio. La palabra dominio puede referirse al poder que se ejerce sobre otras personas. Cuando hablamos de dominio podemos estar refiriéndonos al poder que alguien ejerce sobre otras personas. Y el Manchester City definitivamente tuvo el mayor poderío ofensivo en el partido. Pero la palabra dominio también puede referirse al ámbito de una actividad. En otras palabras, el lugar donde se ejerce una actividad. Y en ese sentido, el ámbito de actividad del Manchester City ese día fue el campo del Real Madrid, donde estaban todos encerrados atrás, luchando para defenderse contra los constantes ataques del Manchester City. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, milagrosamente el Real Madrid pasó a semifinales, eliminando al Manchester City. Por más que el City tuvo el dominio del partido, el Madrid aguantó, resistió y eliminó al City en la tanda de penaltis. ¿Por qué? Porque aunque el City tenía el dominio del partido, no tenía el dominio absoluto, total. Y yo creo que podemos no solo imaginarnos en el ámbito del deporte, pero podemos imaginarnos muchas situaciones en las que vemos el dominio de un lado contra el otro. Pero no podemos hablar en términos humanos nunca de dominio absoluto. Dominio absoluto. Para tener dominio total, tienes que tener todo poder en todo lugar. Esa es la única manera que puedes tener dominio absoluto. Tienes que tener todo poder en todo lugar. Siempre hay situaciones impredecibles, por más dominio que uno pueda tener. Hay todo tipo de historias de cómo un ejército pequeño derrotó a un ejército mucho más grande. Porque así es el mundo en el que vivimos. Pero hay un ser que tiene dominio absoluto. Y ese ser es Dios. Todo dominio terrenal es limitado. Su dominio es absoluto, total. Este dominio absoluto de Jehová lo vemos en todo nuestro pasaje de hoy, que os acabo de leer, que está dividido en 3 estrofas muy claras y marcadas. Versículo 1 al 4 es una estrofa, versículo 5 al 6 es otra estrofa, versículo 7 al 10 es otra estrofa. Pero en especial lo vemos en la segunda estrofa de nuestro pasaje, que podríamos llamar el corazón de nuestro pasaje. Quisiera comenzar nuestro estudio de este pasaje leyendo estos versículos 5 al 6. Dice así: El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar,
y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. La mayoría de los comentaristas nos dicen que estos versículos son como un himno o un fragmento de un himno. En otras palabras, estos versículos seguramente eran como un poema o una canción que servía para enseñar al pueblo acerca del carácter y el poder de Dios. En este himno vemos el nombre de Dios. Así comienza y termina el himno. Se le llama Jehová, Jehová de los ejércitos. El eterno yo soy, porque ese es el significado de Jehová. El Dios del pacto. En este himno vemos también el control de Jehová sobre los elementos. Él es quien causa los terremotos, por ejemplo. Versículo 5. Es el que toca la tierra. Esto es una descripción de un terremoto. Y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río. Y mermará luego como el río de Egipto. Él es quien causa los diluvios. Versículo 6. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. En otras palabras, todo fenómeno natural que el hombre no puede producir ni dominar está completamente bajo el control soberano de Jehová. Y por último, en el centro del himno, justo en el corazón de este pasaje, vemos el ámbito, la esfera de actividad de Jehová. ¿Y cuál es el ámbito de actividad de Jehová? Todo el universo, los cielos y la tierra. Versículo 6 dice así la primera parte. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Esta es una forma poética, por eso a mí me encanta la poesía, porque despierta las emociones. Esta es una forma poética de decir, todo el universo es su casa. Todo el universo es su casa. Es como si él tuviese su ático, por decirlo, su buhardilla, ¿no? Como decimos aquí en España, en los cielos, y tiene su sótano, su trastero, por decirlo, aquí en la tierra. Toda la tierra, todos los cielos es su casa. Su dominio se extiende sobre cada rincón del mundo creado. No hay un solo espacio donde Jehová no esté presente y donde Jehová no ejerza dominio. Ahora, ¿por qué incluyó a Amós por inspiración divina este himno o fragmento de himno en nuestro pasaje de hoy? ¿Para animar o para atemorizar al pueblo de Jehová? Pues no olvidemos el mensaje de Amós, que lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses. El mensaje de Amós es un mensaje de juicio contra Israel por sus pecados sociales y religiosos. Entonces, las palabras que tenían que haber servido de ánimo para aquellos que habían quizá memorizado este himno, eran palabras que sellaban la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque Israel había violado el pacto que habían hecho con Dios. La verdad aterradora que Amós quería comunicar a Israel por voluntad de Dios era esta. El que tiene el dominio absoluto sobre todo es vuestro juez. Y vosotros sois culpables. Pero este pasaje no es solo para Israel. Es para nosotros hoy. Jehová sigue teniendo dominio absoluto y Él es el juez de toda la humanidad. Así que, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros que Jehová, el juez, tiene dominio absoluto sobre todo? Quisiera mostraros dos respuestas a esa pregunta de nuestro pasaje de hoy. Dos respuestas de esa pregunta en nuestro pasaje de hoy. ¿Qué significa para nosotros que Jehová, el juez, tiene dominio absoluto sobre todo? Punto número 1, esto es lo que significa. Que sus juicios son inevitables. Sus juicios son inevitables. Si Jehová, el juez, tiene dominio absoluto sobre todo,
entonces no hay manera que podamos evitar su juicio si somos culpables de ese juicio. Israel lo era. Israel era culpable, lo hemos visto semana tras semana. Esto lo vemos en la primera estrofa de nuestro pasaje de hoy, los versículos 1 al 4. Esta estrofa es la quinta y última visión de Amós. Esta última visión es la conclusión lógica de las visiones anteriores, que vimos, por ejemplo, en el capítulo 7, del 1 al 3, del versículo 4 al 6, versículos 7 al 9, capítulo 8, del 1 al 3. En las primeras dos visiones, Amós intercede por Israel y le hace una pregunta a Jehová, y Jehová responde, no será. En las siguientes dos visiones, Jehová le hace una pregunta a Amós y declara, no lo toleraré más. En la quinta visión, la que vamos a leer ahora, ya no hay diálogo alguno. Jehová simplemente le muestra a Amós lo que va a hacer. Esta es la progresión lógica del libro de Amós. Versículo 1 dice así: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Jehová va a destruir los lugares de culto de Israel. Seguramente cuando dice derriba el capitel se está refiriendo a algún templo, algún santuario que ha sido edificado para adorar a Dios de forma incorrecta y también adorar a dioses falsos. Entonces Jehová va a destruir los lugares de culto de Israel y todos los culpables morirán a espada. Y ese juicio es inevitable. Y quiero que prestéis atención aquí a estas declaraciones condicionales que encontramos en los versículos 2 al 4. Estas declaraciones condicionales. ¿Qué es una declaración condicional? Si esto, entonces esto. Es una fórmula, ¿verdad? Si esto sucede, entonces esto va a pasar. Mira qué dice. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ese era el punto más alto de Israel, donde había muchos bosques, quizá alguien podría decir, bueno, de ahí me esconderé de Jehová. Dice, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, el lugar más profundo que puedes imaginarte aquí en la tierra, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, pensando, bueno, ahí sí nos libraremos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Israel era culpable ante Dios y por lo tanto el juicio de Jehová sobre ellos era inevitable. Pero ¿qué de nosotros? ¿Podemos nosotros evitar el juicio de Jehová si somos culpables de ese juicio? ¿Te has puesto a pensar en esa verdad alguna vez? Si eres culpable del juicio de Dios, entonces no hay forma alguna de evitar ser juzgado por Dios. ¿Cómo puedes escapar el juicio del juez que tiene dominio absoluto sobre todo? ¿Dónde puedes esconderte del Dios que es omnipresente y todopoderoso? La respuesta lógica es no, no puedes escapar su juicio. Entonces, la pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente: ¿somos culpables del juicio de Dios? ¿Somos culpables del juicio de Dios? La única manera de saber si lo somos es examinando nuestras vidas a la luz de la ley de Dios. Jehová examinó a Israel a la luz de su ley y les halló culpables. Si Jehová nos juzgara a nosotros según su ley, ¿cuál sería el veredicto? Bueno, una buena manera de resumir la ley de Dios, y cuando hablamos de la ley de Dios estamos hablando aquí de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. La ley se resume, esa ley, los 10 mandamientos, se puede resumir en 2 mandamientos.
Y Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos, ¿os acordáis? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, dijo Jesús. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa no está en la pantalla. Si no están en negrita, no están. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hemos obedecido su ley o somos culpables? ¿Quién de nosotros puede decir que hemos amado a Dios perfectamente? ¿Quién de nosotros puede decir que hemos amado a nuestro prójimo perfectamente? Si somos culpables, no podemos evitar su juicio. Si estás aquí hoy o viendo la retransmisión de este culto y reconoces que eres culpable, hay esperanza para ti. Y vamos a hablar de ello en un momento. Pero si estás aquí hoy y no reconoces tu culpa, tu condenación es segura. A no ser que reconozcas tu culpa antes de morir y te arrepientas. Lo quisiera explicar de esta manera. Hay 2 tipos de personas en el mundo. Hay 2 tipos de personas: los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Los que no temen a Dios son los que viven sus vidas como quieren, sin consideración de la ley de Dios y sin pensar en el juicio de Dios. Estas personas son como una gran mayoría de Israel en el tiempo de Amós. El versículo 10 nos dice que en Israel decían: no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Quiénes hablan así? Los que no temen a Dios. Los que no temen el juicio de Dios porque no se consideran realmente culpables ante Dios. Esos son los únicos que dicen: no tenemos nada que temer. Pablo describe a la humanidad sin Dios así, Romanos 3, del 14 al 18. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Luego están los que temen a Dios. Estos son los que reconocen su pecado. Estos son los que saben que su pecado es una ofensa contra Dios y que acarrea el juicio de Dios de manera justa. Estos son los que saben que Jehová tiene el derecho y el poder absoluto para juzgarles. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? ¿Cuál es tu condición? ¿Temes a Dios o no temes a Dios? Si temes a Dios, hay esperanza para ti. Vamos a hablar de ello en un momento. Si temes a Dios, hay esperanza para ti. Si no temes a Dios, su juicio sobre ti es inevitable. Entonces, ¿qué significa para nosotros que Jehová el juez tiene dominio absoluto sobre todo? Primero, que sus juicios son inevitables. Si somos culpables y no hemos reconocido nuestra culpa, su juicio es inevitable. No hay forma de escapar. ¿Cómo puedes escapar el dominio absoluto de Jehová el juez? ¿Cómo puedes? Si piensas que puedes, precisamente vas a experimentar ese juicio. Número 2. ¿Qué significa para nosotros que Jehová el juez tiene dominio absoluto sobre todo? Número 2, que sus promesas son inquebrantables. Que sus promesas son inquebrantables. La última estrofa de nuestro pasaje es un oráculo de juicio, declara juicio, pero termina con una nota de esperanza. Primero vemos el juicio seguro en los versículos 7 al 8. Dice así: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Israel pensaba erróneamente que porque eran el pueblo de Dios, que ellos se librarían del juicio de Dios. Es lo que pensaban ellos.
Pero ellos, al violar el pacto y vivir exactamente como las naciones gentiles, e incluso peor, también experimentarían el juicio de Dios. Porque como dice Jehová en el versículo 7, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Los etíopes del versículo 7 son literalmente los cusitas, que se llaman. El territorio de los cusitas abarcaba mucho más que lo que conocemos como Etiopía hoy. Abarcaba lo que es hoy el sur de Egipto, el norte del Sudán y el oeste de Arabia. Lo que hay que resaltar de los cusitas, lo que es relevante para nuestros propósitos en esta mañana acerca de los cusitas, es que eran una nación lejana. Pero aún así Jehová tenía dominio sobre ellos. Quizá Israel podía pensar, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Pero Jehová les menciona porque Él tiene dominio sobre ellos también. Lo que Jehová está diciendo a Israel por medio de Amós es lo siguiente: ¿vosotros os creéis especiales? ¿Os creéis especiales? No sois especiales intrínsecamente hablando. En otras palabras, no sois especiales por lo que vosotros contribuís a Dios de alguna manera. Como si Dios os escogió a vosotros porque erais especiales al resto de las naciones. No. Jehová os escogió por su gracia, no porque erais especiales. Jehová libró, por ejemplo, y él da este ejemplo, a los filisteos y les dio una tierra. Jehová libró en algún momento de la historia, aunque no aparece en las Escrituras, a los arameos y les dio una tierra. Así como hizo con vosotros, Israel, cuando os libró de Egipto. Jehová tiene dominio sobre todas las naciones, aun las más remotas como Etiopía. Y Él juzgará a toda nación culpable, incluyendo a vosotros. Como dice el versículo 8, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Cuando habla del reino pecador está hablando claramente de Israel. Porque esa es la audiencia principal de la profecía de Amós, Israel. Israel es el reino pecador y será juzgado por el Señor. Pero el juicio de Jehová no sería absoluto. Y esto lo vemos en la última parte del versículo 8. Aquí vemos la esperanza. Aquí vemos la esperanza. Ha habido muy poca esperanza en Amós, ¿verdad? Explícita, por lo menos. Siempre podemos ver la conexión entre cualquier pasaje y el Evangelio. Y siempre me he esmerado en mostraros esa conexión con el Evangelio, las buenas nuevas. Pero tenemos que reconocer que el libro de Amós es principalmente un libro que describe juicio. Y nos incomoda mucho porque no nos gusta pensar o hablar de juicio, pero tenemos que pensar y hablar de juicio porque Jehová es el juez de toda la humanidad. Y si somos culpables, sufriremos su condenación. Si no nos arrepentimos, ¿verdad? Pero hay esperanza. Hay esperanza que vemos aquí. Dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Y la única razón que Jehová no destruiría del todo a la casa de Jacob es por su promesa. El pueblo sabía lo que Dios había prometido. Un ejemplo de ello lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, del 30 al 31. Dice así, cuando estuviereis en angustia y de alcanzar en todas estas cosas, eso es, todas las maldiciones de la desobediencia a la ley de Dios. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, aquí parece ser que Dios ha hecho una promesa que Él va a cumplir. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es el pacto que Jehová jura a los padres? Bueno, tenemos que ir a Génesis capítulo 12, del 1 al 3. ¿Qué dice Génesis 12, del 1 al 3?
el patriarca Abraham. Y esta promesa se confirmó luego con Isaac y se confirmó luego con Jacob. ¿Cuál es la promesa? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, si Jehová, el juez, tiene dominio absoluto sobre todo, eso significa que sus juicios son inevitables, pero también significa que sus promesas son inquebrantables. Solo un Dios que tiene dominio absoluto puede asegurarse de que sus promesas se cumplen perfectamente. Lo que Jehová promete hacer, lo cumplirá. Y lo que Jehová prometió hacer es bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Abraham. Y más adelante en Génesis aprendemos que esa bendición vendría por medio de un descendiente de Abraham. Y esto nos conecta con Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde que nuestros primeros padres pecaron, Dios había prometido que un descendiente de la mujer acabaría con la maldición del pecado. ¿Verdad? Pues Dios, a través del pueblo de Israel, a través de Abraham, a través de los descendientes de Abraham, va a cumplir esa promesa de que la simiente singular de la mujer, de Abraham, de la línea de Abraham, de la línea de Isaac, de la línea de Jacob, y luego se va haciendo cada vez más específico. Por medio de esa simiente vendría la salvación de la humanidad. Esto es precioso. Israel no era especial intrínsecamente hablando. Era especial porque Jehová tenía un propósito especial para Israel, que por medio de Israel nacería el Salvador del mundo. Y Jehová con su dominio absoluto se aseguraría de cumplir su promesa. ¿Y cómo cumpliría su promesa? Preservando un remanente del pueblo de Dios. Él tenía que preservar al pueblo de Dios porque era por medio de este pueblo que le había escogido que nacería el Salvador. No podía acabar con ellos por lo que Él se había comprometido a hacer, por su promesa. Y esta obra de preservar un remanente, la vemos en el versículo 9, dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Ahora, una criba se usa para separar el grano de trigo de cualquier partícula que no es grano, como arena, piedras o cualquier otra impureza. El significado de la imagen es claro. Jehová va a pasar a su pueblo por un filtro y va a separar a los que temen a Dios de los que no temen a Dios, con el fin de cumplir su promesa de salvar a la humanidad por medio del Mesías, por medio del escogido de Dios, por medio de la simiente de la promesa. Todo pecador sería juzgado y él preservaría a un remanente temeroso de Dios. Todo pecador sería juzgado y él preservaría a un remanente temeroso. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Ahora, ¿qué significa que todos los pecadores morirán? ¿No somos todos pecadores? ¿No somos todos pecadores? La respuesta bíblica es sí. Pero aquí vemos que se está hablando de un pecador en particular, un tipo de pecador en particular. ¿Y qué tipo de pecador es ese? El que no teme a Dios. El que dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal.
El que no teme el juicio de Dios porque no se considera culpable ante Dios. Este es el pecador, como ya he dicho, que no reconoce su culpa ante Dios. Este es el pecador que no se quiere arrepentir. Mi padre siempre decía, hay dos tipos de pecadores: el que se arrepiente y el que no se quiere arrepentir. Todos somos pecadores, pero hay diferentes tipos de pecadores. Entonces, cuando Jehová dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, se está refiriendo a esos pecadores, a los que no se quieren arrepentir. Entonces, Jehová juzgaría a todos ellos, los que no se quieren arrepentir, y preservaría por gracia a los que del pueblo de Dios se arrepintieran de todo corazón. La historia bíblica nos enseña que trágicamente el reino del norte de Israel fue llevado en cautiverio por Asiria en el año 722 a.C. y nunca más volvieron a su tierra. Nunca más volvieron a su tierra. Los únicos de Israel que quedaron en la tierra fueron los más pobres que los asirios dejaron atrás. Y esto es muy interesante, especialmente a lo largo de conforme hemos estado estudiando el libro de Amós. ¿Quiénes eran los que estaban siendo oprimidos? Eran los pobres del pueblo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los opresores principales? Y yo no estoy diciendo aquí, ojo, no estoy diciendo que inherentemente una persona por tener dinero es un opresor. No estoy diciendo eso y no es lo que enseñamos. Pero en el caso del pueblo de Israel, mucha gente se había enriquecido a expensas de otros, ¿verdad? Lo hemos estado viendo a lo largo de las semanas. Y había un grupo, un sector de la sociedad que tenía el control de toda la producción y que estaban abusando su poder, estaban cometiendo pecados, injusticia social, todo esto que hemos estado aprendiendo a lo largo de las últimas semanas. ¿Cómo es Dios? ¿Quiénes fueron los primeros en ir al cautiverio? Todos ellos. Los príncipes, los reyes, los poderosos. ¿Quiénes se quedaron y no murieron a espada? Los que no tenían nada. Entonces, en ese sentido, Dios hizo justicia. Entonces, ellos quedaron en la tierra, estos más pobres, y se mezclaron con los asirios que ocuparon la tierra y llegaron a ser el pueblo samaritano. No sé si sabías eso o no. En el Nuevo Testamento conocemos a los samaritanos y son ellos. Son una mezcla de aquellos que se quedaron en la tierra de Samaria, de Israel, y que se mezclaron con los asirios que también establecieron ese lugar. Eran como una especie de híbrido, judíos mezclados. Las tribus del norte prácticamente se perdieron, pero Dios cumplió su promesa por medio del reino del sur, Judá. Aunque ellos también fueron llevados en cautiverio por Babilonia, Dios hizo que un remanente regresara a la tierra. Y de ese remanente nació el Salvador del mundo, Cristo. Hermanos, si Jehová el juez tiene dominio absoluto, eso significa que sus promesas son inquebrantables. Él cumple lo que promete. Y lo vemos en cómo Él preservó al pueblo de Israel a través de la nación de Judá, para que naciese Cristo el Salvador y para que en Él fueran benditas todas las familias de la tierra. Porque Dios no hace acepción de personas. Y lo vemos incluso, aunque no súper explícitamente, pero sí implícitamente en esa pregunta: ¿acaso sois vosotros más que los etíopes? ¿Verdad? Ellos pensaban que eran algo intrínsecamente, sin darse cuenta que Dios les había escogido por gracia para que ellos fuesen el vehículo por medio del cual todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Amigos, si estás aquí y no eres creyente, necesitas saber que el dominio absoluto de Jehová, el juez, significa que si eres culpable de desobedecer la ley de Dios, estás bajo el juicio de Dios y su juicio es inevitable para el que es culpable y no se quiere arrepentir. Es inevitable.
Pero las buenas noticias son que el mismo Dios que es poderoso para juzgar es poderoso para salvar a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo para su salvación. ¿Y cómo es eso posible? Porque para todo aquel que cree en Cristo, ese juicio que merecemos lo llevó Cristo sobre sí mismo en la cruz, para que nosotros pudiésemos ser librados del juicio inevitable de Dios. En Cristo tenemos expiación. Es una palabra de esas técnicas que usan los teólogos que simplemente significa que en Cristo nuestra culpa es quitada. Eso es lo que significa expiación. Nuestra culpa es quitada. Ya no somos culpables ante Dios si hemos creído en Cristo y su obra por nosotros, en su vida, muerte y resurrección. Por eso hay personas que van a evitar ese juicio. ¿Verdad? ¿Cómo puede un juicio inevitable ser evitado? Si ese juicio es llevado sobre Cristo. ¿Verdad? Entonces, si nosotros creemos en ese Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en su obra, nosotros podemos ser librados de ese juicio. Ya no somos culpables ante Dios si hemos creído en Cristo y su obra por nosotros. En su vida, muerte y resurrección. Ahora tenemos paz con Dios y gozamos de las bendiciones de Dios. Pero si no te arrepientes y no confías en Cristo para tu salvación, no podrás escapar el juicio de Dios. ¿Cómo puedes escapar el juicio de Jehová el juez que tiene dominio absoluto? Amigos, el dominio absoluto de Jehová el juez puede ser un mensaje de juicio o esperanza para ti en esta mañana. Si no te arrepientes y crees en Cristo, su juicio es inevitable. Si te arrepientes y crees en Cristo, su promesa es inquebrantable. Piensa en eso. Si no te arrepientes y crees en Cristo, su juicio es inevitable. Si te arrepientes y crees en Cristo, su promesa es inquebrantable. Tú puedes descansar en la obra de Cristo. Tú puedes descansar en ese Salvador que vivió, murió y resucitó por ti. En Cristo tienes perdón de pecados y comunión restablecida con Dios. Así que, ¿qué harás en esta mañana? ¿Qué harás? ¿Seguirás en tu rebeldía en contra de Dios? ¿Seguirás pensando que puedes de alguna manera evitar el juicio de Dios y seguir viviendo como quieres? Si es así tu forma de pensar, el juicio de Jehová será inevitable para ti. Pero si tú miras a Cristo y ves que Él vivió la vida que tú tenías que haber vivido, que Él sufrió el castigo que tú merecías, y Él resucitó en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás en tu lugar, y tú te arrepientes de tus pecados, le das la espalda a tu pecado y miras a Cristo, abrazas a Cristo y su obra por ti, entonces tú puedes descansar en su promesa de que en Cristo tus pecados son perdonados. En Cristo tienes una posición correcta delante de Dios. Eres declarado justo y tienes vida eterna con Él. Entonces, ¿qué harás en esta mañana? Ese es el llamado para ti. Ven a Cristo. Si no le conoces, si nunca te has arrepentido, nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si eres creyente y has creído en Él, descansa sabiendo que tienes un gran Salvador que ha hecho que tú puedas evitar el juicio inevitable. Vamos a orar.